Bienvenidos nuevamente. Continuamos con el video anterior en el cual vimos cómo utilizar algunas herramientas de justificado. En esta oportunidad vamos a ver algunas otras herramientas para poder realizar nuestros textos, sobre todo para darle formato al texto de algún documento. En este caso en particular vamos a empezar con la herramienta de fuente, la cual podemos encontrarla precisamente dentro del mismo cajón de herramientas con el mismo nombre, fuente. Y vamos a ver, cuando ustedes seleccionan algún texto, pueden alterar el formato de este texto en particular. En este caso, como este es el texto seleccionado, el formato solo va a aplicar a este párrafo en particular. En la parte de arriba tenemos para cambiar el tipo de fuente, el cual también podemos sacar con Control, Shift y F. Al abrir este combo box tenemos una lista de todas las fuentes que se encuentran instaladas en la computadora. Nosotros podemos seleccionar cualquiera de estas fuentes, el simple hecho de posicionarnos sobre ella y damos clic. Automáticamente el texto seleccionado cambia su fuente con respecto al de los demás. Hay que tener en consideración algo muy importante. Si realizamos un documento con una fuente que solo se encuentra instalada en nuestra computadora, al trasladar dicho documento a otra computadora, nos aparecerá una ventana de que la fuente empleada no se encuentra en el equipo y tendremos que seleccionar algún equivalente para poder abrir el documento. Esto es importante recordarlo porque muchas veces empleamos fuentes que no son estándar, y en el caso particular de los documentos esto no es del todo práctico. Para poder evitar este problema, si descargamos alguna fuente de internet, tenemos que llevar esa fuente con nosotros e instalarla en la computadora donde vayamos a abrir el documento, o en su defecto convertir el documento en un documento transportable como PDF o XPS para no tener este tipo de situaciones. Para más información, a partir de la siguiente semana vamos a anexar algunos videos adicionales que van a explicar algunos otros aspectos que no se van a poder ver por tiempo en los videos normales. Muy bien, ok, prosigamos. También nosotros podemos empezar con un tipo de fuente diferente al que tenemos aquí cuando, por ejemplo, iniciamos un nuevo párrafo. Seleccionamos el tipo de fuente antes de escribir y comenzamos a escribir. Como pueden ver, la fuente fue aplicada desde un principio. Antes de empezar a escribir el texto, la elegimos y la fuente se aplicó. También tenemos las herramientas para poder cambiar el tamaño de la fuente. Esto lo podemos realizar de igual forma. Antes de empezar a escribir el texto, podemos cambiar el tamaño de la fuente aquí, en este combo box. Y como pueden ver, el tamaño ha sido alterado. O podemos alterarlo seleccionando algún fragmento del texto, un párrafo o una palabra, y cambiar su tamaño. Tenemos estos dos botones aquí que permiten hacer exactamente lo mismo. Este botón permite aumentar el tamaño de la fuente y este permite disminuirlo. Con eso podemos acceder y hacer el movimiento de una manera más rápida y simplificada. Tenemos también nuestros botones para cambiar el formato del texto y ponerlo ya sea en negritas, como en este caso, que hace más gruesa la tipografía que estamos utilizando. Cursivas, que inclina o da un formato de tipo itálica en el texto. Subrayados, que precisamente, como su nombre lo indica, subraya el texto seleccionado. También podemos cambiar el tipo de seleccionado, o más bien de subrayado, disculpen. ¿Sí? Y podemos dejar uno solo. Por ejemplo, podemos dejar, en este caso están las tres funciones activas.
Podemos desactivar alguna de ellas de manera salteada y así dar el formato que deseemos. Tenemos otros dos tipos de otras tres funciones. Tenemos el tachado, que precisamente agrega una línea en el centro de las palabras o del párrafo, o de las palabras en el párrafo. Y tenemos los subíndices y superíndices. El subíndice sirve para lo siguiente. Voy a desactivar en este caso los formatos. Voy a dar un tipo de fuente un poco más pequeña. Voy a cambiar el tamaño de la fuente a número 12 puntos. Y voy a escribir, por ejemplo, CO, y quiero escribir el 2. Y automáticamente cuando aprieto el botón de subíndice, todo lo que escriba va a quedar precisamente por debajo del texto normal, ¿sí? Si hago el caso contrario, por ejemplo, al desactivar el subíndice vuelven a quedar las letras en su tamaño normal. Si yo pongo X y pongo el superíndice y pongo 2, automáticamente, como ven, el superíndice hace lo contrario que el subíndice, coloca los números en la parte superior. ¿Ok? Muy bien. Si rápidamente quiero borrar el formato que tiene un documento, puedo seleccionar todo el texto, ya sea con el botón izquierdo desde el mouse y arrastrando, o usando la combinación de teclas Control E. Una vez que hago esto, que tengo todo seleccionado, puedo utilizar esta herramienta que me permite borrar el formato completo de un texto. Como pueden ver, quita incluso hasta los superíndices. Quita los superíndices y también la fuente que haya sido seleccionada y deja la que es predeterminada, al igual que el tamaño. Muy bien. Para cambiar, por ejemplo, el color de la fuente, podemos emplear el siguiente comando que tenemos aquí. Si nosotros apretamos la tecla A que nos aparece aquí, el icono A, nos da un color predeterminado que es el color rojo y lo aplica al texto seleccionado. Si seleccionamos otro texto y damos en el combo box que se encuentra a la derecha del botón, nos da una serie adicional de opciones para poder seleccionar el color que nosotros queramos. Asimismo, tenemos la posibilidad de tener más combinaciones de colores al darle aquí en más color, ¿sí? En el cual nos presenta toda una gama de tonalidades y colores, o irnos a la pestaña de personalizado y escoger dentro de toda la gama de colores el que queramos, así como su tono o saturación. Y ahí está. Ok. Muy bien. Otra opción es el resalte de texto. Si yo selecciono un texto y selecciono esta opción de color de resaltado de texto, automáticamente el texto queda resaltado. Es importante mencionar que esto es diferente a ponerle fondo a un texto, fondo de color a un texto. El resaltado siempre va a ir por encima de cualquier formato que nosotros apliquemos. Es decir, que si nosotros aplicáramos un fondo al texto, un color de fondo al texto, el resaltado de todas formas quedaría por encima de ese texto. Por tanto, es importante que si queremos cambiar el formato del texto, quitemos el resaltado para poder aplicar un fondo de color. ¿Okay? Tenemos una gama de colores que podemos seleccionar y que nos permiten resaltar el texto. Ok. Muy bien. Si nosotros queremos algunas funciones, si queremos funciones adicionales para dar formato al texto, también podemos seleccionar un fragmento de texto o párrafo. Damos clic aquí y tenemos
una serie de diseños predeterminados que podemos emplear para cambiar totalmente la apariencia de nuestro documento. Este tipo de formatos no es del todo recomendable, ya que no son fácilmente leíbles. Esto sirve principalmente para los títulos o para cuando queremos realizar algún cartel que sea visible. Por tanto, no se recomienda mucho el uso de este tipo de formatos cuando se va a hacer un documento formal. Deben de tener eso en cuenta. Y después veremos otros ejercicios donde sí se puede utilizar sin ningún problema. Bueno, este es el segundo video de las funciones básicas de Word. Nos vemos en la tercera parte y final. Gracias.